Bien, pues muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogos de Arquitectura y Urbanismo, un espacio que organizamos desde el programa de arquitectura de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Hoy tenemos una invitada que es una de nuestras profes, la profe Gloria Elizabeth Tolosa. Le dije el nombre completo porque después es que dicen que los profes tenemos nombres corticos. La profe Gloria nos va a hablar hoy de construir horizontes compartidos. Ella es arquitecta, magíster en procesos urbanos y ambientales, con estudios en territorios inteligentes, ciencia de datos, metodología BIM, gerencia integral de proyectos inmobiliarios, entre otros. Ha trabajado como docente e investigadora en temas de cultura y patrimonio, movilidad y espacio público, metodologías para el trabajo colaborativo, y su tesis de maestría exploró el tema de desarrollo humano local. Formó parte del grupo de investigación Urban en la Universidad de AFIT como investigadora becaria, donde co-creó el libro Civilizar las calles, análisis sobre la transformación de 6 calles en Medellín. Actualmente hace parte del grupo de investigación aplicada en territorios inteligentes de la Universidad de Antioquia y de la planta docente del Colmayor con el curso de diseño arquitectónico 9. Adicionalmente, es cofundadora de la empresa Alterar, donde se desempeña como directora de proyectos. Entonces, los dejo con la profe Gloria, sin más dilación, para escuchar lo que tiene que compartirnos hoy en estos diálogos. Vamos a estar compartiendo un link para que ustedes coloquen sus comentarios y sus preguntas, y saben que al final de la charla, entonces procedemos a dialogar entre todos. Muchas gracias, profe, y bienvenida. Buenas noches para todos. Primero que todo, pues darle gracias al semillero por hacerme partícipe de este espacio de reflexión y discusión. Espero dejar muchas preguntas sin resolver al final. Compartir horizontes compartidos es la narración de mi camino en función de dar respuestas a preguntas relacionadas con la arquitectura y el desarrollo local. Quiero aclarar que no es una llegada, ¿cierto? Es el comienzo de varios años de experiencias y aprendizajes que siguen en proceso de construcción y mediante el cual espero motivar a otros colegas y a los futuros arquitectos, que aquí hay varios, ya vi por ahí, a pensarnos como parte de la sociedad y la construcción social y no solo como espectadores o consultores externos. Es común desde nuestra labor hablar de los usuarios o las comunidades, pero olvidamos que nosotros también somos usuarios y hacemos parte de las comunidades. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas, todos somos prosumidores de los territorios que diseñamos y construimos y por ende somos una pieza clave en su transformación. Es por esto que hoy quiero iniciar con una pregunta transversalizadora que me parece clave en esta época de pandemia y pre-pospandemia. Esperemos que llegue pronto la pospandemia. Y es, ¿cuál es el papel del arquitecto en el desarrollo humano local? Como les expresé anteriormente, el objetivo de hoy no es resolverla, pero sí contextualizaré un poco de dónde surge y dónde voy en la construcción de esta respuesta. Para ello, entonces, tendremos 4 momentos. Iniciaremos con la definición de desarrollo humano local. Esto con el fin de que construyamos un lenguaje común y podamos conversar con los mismos términos, ya que es probable que muchos lo hayan escuchado, pero no tengan certeza sobre su significado o lo planteen desde una perspectiva diferente a la que les voy a hablar hoy. Y posteriormente pasaremos por algunas conclusiones de mi tesis de maestría, La buena hora del desarrollo local, para enmarcar varias de las preguntas que me llevaron a explorar la plataforma Mi Barrio e indagar en el término de territorios inteligentes y por qué hablamos entonces de construir horizontes compartidos. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano local? Si bien desde 1800 ya se venía hablando de las variables relacionadas al desarrollo, el término desarrollo como concepto aparece por primera vez en un documento público en la primera Declaración Interalia de 1941 y en la Carta del Atlántico del mismo año, pero luego se reafirmó en la Conferencia de San Francisco, que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, lo que llamamos hoy ONU. Eso se dio en 1945, está más o menos por acá. En sus inicios, pues el desarrollo tuvo una característica netamente económica y sus indicadores por eso se centraban en el Producto Interno Bruto per cápita. Posteriormente, Sears habla del desarrollo relacionado al potencial de la personalidad humana
Y esto lleva a que comencemos a hablar del desarrollo multidimensional, donde ya se incluyen las dimensiones económica, social, cultural, política y medioambiental. Pero ya para la década de 1980 se incursiona en el término de desarrollo humano, en el cual fue adoptado pues, por el Banco Mundial, y a mediados de esa misma década, Max Neff, con sus colegas Elizalde y Oppenheim, acuñan el término de desarrollo a escala humana. Este planteamiento de desarrollo a escala humana es fundamental para entender las variables y los fenómenos de desarrollo que atendemos actualmente. Uno de los postulados más importantes que propone el desarrollo a escala humana es el hecho de que las necesidades son finitas y universales, pero los satisfactores son infinitos y están culturalmente determinados. Esto quiere decir que sin importar en qué parte del mundo nos encontremos, todos, absolutamente todos, tenemos las mismas necesidades. Sin embargo, la forma en que satisfacemos estas necesidades dependerán del contexto en el que nos encontremos. El contexto, obviamente, en todas sus dimensiones, políticas, ambientales, culturales, etc. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, si fuéramos a hablar de una necesidad, no sé, de subsistencia, entonces vamos a suplir esa necesidad de subsistencia que podría tener múltiples satisfactores, ¿cierto? Pero con una variable de vivienda. Si bien esa vivienda es solo una de esas múltiples variables de satisfactores, también el solo hecho de que, por ejemplo, vamos a hacer esa vivienda en Cartagena o esa vivienda en Bogotá, ya el tema del entorno hace que, por ejemplo, si vamos a hablar nada más de la piel, esa piel sea diferente, ya que en Cartagena lo que tiene que hacer es protegernos del calor, mientras que en Bogotá nos tiene que proteger del frío. Ya ahí en temas de materialidades y de forma ya hay una diferenciación en ese satisfactor que estamos creando. Entonces a eso es a lo que nos referimos con las necesidades finitas, ¿cierto? Subsistencia, y satisfactores infinitos, diversos tipos de vivienda, cuevas, chalets, etc. Por otro lado, el desarrollo a escala humana, ¿cierto? También plantea que no todos los satisfactores son impulsores del desarrollo. Por ejemplo, algunos programas que se crean desde las municipalidades para atender temas de pobreza en los territorios normalmente son genéricos y descontextualizados. Esto hace que, por el contrario, se destruya el capital social y, por ende, haya estancamiento o retraso en el desarrollo de esos territorios. Es necesario entonces que el Estado y todos los actores externos, o sea, nosotros también como arquitectos que construimos territorios, dejemos ese rol tradicional de generar satisfactores exógenos y debemos centrarnos en esa capacidad, en ese tema de dejar capacidades instaladas, como lo plantea CEN, cuando habla de acrecentar las capacidades de la gente. En este orden de ideas, también es necesario ver que las necesidades no son solo necesidades, sino que también son potencialidades, y que por ende debemos convertirnos, cuando modificamos los territorios o los intervenimos, en potenciadores y estimuladores de programas que vengan de abajo hacia arriba, o sea, bottom-up, con el fin de aumentar esos niveles de autodependencia local, regional o nacional, dependiendo de la escala que estemos trabajando. Pero hay algo muy irónico en este planteamiento, y es que para poder lograr esto es necesario generar una articulación que se aleje de esa linealidad bottom-up, top-down, y se convierta más bien en un enfoque sistémico que permita generar esos satisfactores endógenos y sinérgicos, como también pues lo habla Boisier, que ya ahorita les voy a tocar un poco de ese también. Entonces, esta postura es reforzada por CEN a finales de los 90, donde propone que las libertades individuales son un producto social y, por ende, estas deben actuar en doble vía. Lo social debe permitir la libertad individual y, a su vez, la libertad individual debe conseguir no solo el beneficio propio, sino que debe mejorar los mecanismos sociales. Esto quiere decir, o lo que propone CEN, es que el propio sujeto o la propia comunidad es la que define cuál es su concepto de desarrollo y qué implicaciones tiene en su futuro. Eso lo vamos a profundizar un poco ahorita más adelante cuando entremos a la tesis y veamos el video. Es de aclarar también que la propuesta de desarrollo humano local desmitifica el hecho de que solo hay un tipo de pobreza, ¿cierto? Y habla que existen diferentes pobrezas. Y es por esto que en el 2000 aparecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio con una iniciativa para abordar la indignidad de la pobreza. Sin embargo, cada vez se hacen más evidentes los fenómenos del cambio climático, como son los tsunamis, las inundaciones, los terremotos, entre otros. Y es por eso que en Río +20, en el 2012, se gestan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Estos objetivos reemplazan a los objetivos del milenio
Y hoy en día transversalizan absolutamente todos los indicadores de desarrollo de nuestro país, tanto a nivel nacional como local. Si vamos a los planes de desarrollo nacionales, siempre la medición de impacto va hacia cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Si miramos el plan de desarrollo municipal de Medellín, exactamente igual. Entonces es muy importante que todos entendamos que ese hace parte de nuestro horizonte compartido en este momento a nivel global. Boissier, ¿cierto? Bueno, además del desarrollo sostenible, hay otras líneas de desarrollo que se están dando, ¿cierto? En este momento, pues hablamos de desarrollo territorial desde Boissier o de desarrollo generativo. Boissier habla entonces de capital sinérgico, desarrollo territorial, capital intangible, entre muchos otros. Pero hay algo muy importante y habla que la academia tiene el reto de hacer un reentrenamiento mental de sus estudiantes y a instalar el paradigma de la complejidad sistémica, o sea, entender cada problema que vamos a abordar desde todas sus variables, o sea, desde su complejidad, pero al mismo tiempo entender que cada una de esos elementos que nosotros tocamos hacen parte de un sistema. Y es justo este pensamiento sistémico, sumado pues a la participación de la comunidad y el respeto por el lugar, que son los principios fundamentales del desarrollo regenerativo. Según plantea Cole en su blog, mediante el desarrollo regenerativo se imagina por primera vez un puente entre el desarrollo humano, que hablamos en estos inicios, ¿cierto? Y los atributos físicos, funcionales, emocionales y espirituales de la naturaleza. De este tema que ya empezamos a tocar aquí, cambio climático, riesgo de, reducción del riesgo de desastres, entre otros, ¿cierto? Esto ha permitido que las prácticas constructivas que están surgiendo actualmente, entonces haya un concepto nuevo que se llama impacto neto positivo. Esto se refiere a que, por ejemplo, algunos edificios podrían llegar a acumular más energía y más agua de la que necesitan para responder a sus propias necesidades y por ende podrían aportar a una red de respuesta o necesidades comunes. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros hacemos recolección de agua lluvia y con eso regamos nuestros jardines, si nos sobra agua, con eso, podríamos hacer riego, por ejemplo, a los jardines de las zonas comunes. Entonces, además de responder entonces a esas demandas funcionales como el agua y la energía que les acabo de hablar, también puede aportar a la comunidad otro tipo de valores, como son la mejora del bienestar social, la creación de empleo, nuevas oportunidades de negocio y adicionalmente un fortalecimiento de las relaciones humanas con los sistemas naturales, que es lo que estamos planteando desde el desarrollo humano y transversalizamos con el desarrollo sostenible y los otros que están ahora, ¿cierto? Pero entonces nos vamos a volver un poco a la definición de desarrollo a escala humana, ya que buena parte de los conceptos que se discuten en la actualidad, como vieron ahorita, pues podrían ser remitidos a esta definición, y la tesis que fue realizada en el 2015, pues se plantea desde este enfoque. Entonces, retomando a los autores, decimos que tal desarrollo se concentra y se sustenta en la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia, por acá vemos a Zen, ¿cierto?, y en la articulación orgánica, esta palabra es muy importante, articulación orgánica, de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología. Lo que estamos viendo hoy con cambio climático, cuarta revolución industrial, entrada de la quinta, ¿cierto? De los procesos locales con los comportamientos locales, entonces ahí es donde nosotros hablamos de lo local, que lo que hacemos a nivel local puede afectar lo global y lo global puede afectar lo local. De la persona con lo social, entonces esas interacciones que ahorita hablábamos de Zen, de la planificación con la autonomía. ¿Por qué es importante esta relación? Porque tenemos que mirar cómo llegar a ese matiz, ¿cierto?, donde la planificación no coacte las libertades individuales y permita la generación de la creatividad, y que los desarrollos, como decíamos al principio, se den de forma orgánica. Y finalmente, de la sociedad civil con el Estado. Entonces, esa ruptura de esas estructuras verticales y cómo empezamos entonces a pensar en temas sinérgicos y sistémicos. Pero también entonces quiero hacer énfasis que para hablar de desarrollo, y específicamente de desarrollo humano local, debemos hablar de capital social y de tejido social. Cuando hablamos de capital social, entonces hablamos de esas capacidades individuales, pero adicionalmente también de las relaciones que las personas tienen entre ellas mismas y las instituciones. Estas relaciones permiten entonces crecer las redes de confianza, solidaridad y organización social, las cuales nosotros llamamos tejido social.
A su vez, este tejido social, entonces, permite y nos sirve como plataforma para la construcción de procesos de transformación en los territorios, pero con una característica muy particular, y es que si tenemos un territorio social fortalecido, este fenómeno se da tanto con la participación del Estado como sin él. Y eso es lo que nosotros llamamos desarrollo humano local, o al menos para los temas que vamos a tratar en esta charla. Entonces, ya entrando un poquito más en materia y dejando todo este tema de términos y cosas, que eso a veces se vuelve un poco denso, entonces vamos a entrar a la parte de la tesis, ¿cierto? No les voy a narrar realmente la tesis como tal, cómo surgió, sino como algunas ideas sobre la estrategia que es lo que nos va a permitir llegar a la conclusión final. Entonces, la buena hora del desarrollo local, pues es la tesis que realizamos el arquitecto Pablo Castillo y yo. Miren que éramos dos arquitectos, eso es muy especial, en el año 2015, en el marco de la maestría de procesos urbanos ambientales en EAFIT. Cabe aclarar también que comenzó siendo una apuesta de intervención en el espacio público, hoy éramos arquitectos urbanistas, con base en una estrategia llamada Banco de Tiempo. Este banco de tiempo finalmente terminó siendo un diagnóstico de caracterización de por qué en ese momento no fue viable la implementación de la estrategia, y esto nos llevó a hablar entonces de capital social, desarrollo local y participación. La estrategia Banco de Tiempo se encuentra enmarcada en la economía solidaria y funciona como una red local de personas, ¿cierto?, que intercambian servicios. La diferencia es que la moneda que se utiliza para el pago de estos intercambios no es el billete ni la moneda, sino el tiempo, ya sean horas, minutos, segundos, por lo que se define dentro del grupo. La escogencia de esta estrategia se dio porque uno de los problemas que identificamos antes de llegar al territorio fue la feminización de la pobreza, y veíamos que en este caso la variable económica como tal jugaba un papel fundamental en el fortalecimiento de sus libertades. Pues trabajaban jornadas extensas, su trabajo no es reconocido y por ende no le permite acceder a bienes o servicios para su bienestar o que mejoren sus condiciones de vida. Dentro de los talleres de implementación, que finalmente fueron los talleres de diagnóstico, gracias al uso de algunos instrumentos de recolección de la información que construimos para las sesiones, logramos identificar entre todos 73 servicios que podrían prestar 12 personas participantes. Esto también lo hicimos a partir de la visibilización de las ofertas y demandas en función de detectar posibles intercambios de servicios. Entonces hicimos un ejercicio donde le decíamos, bueno, ¿usted qué ofrece? Entonces, no, yo puedo arreglar uñas. Bueno, pero ¿usted qué más hace en el día? No, yo tengo que llevar a mi papá. Bueno, ¿y usted podría llevar a otra persona también a ese lugar? Sí. Entonces aparecía otro de los vecinos y decía, venga, pero es que yo también necesito llevar a otra persona a ese lugar. ¿Usted me la llevaría? Sí, bueno, entonces ahí yo le doy una hora. Entonces esos intercambios empezaban a optimizar los tiempos de todos y al mismo tiempo les permitían mejorar sus calidades, sus condiciones de vida, porque ese tiempo restante lo podían ocupar comprando tiempo de otras personas que ofrecían otros servicios que estaban relacionados al esparcimiento. Por ejemplo, la mayoría de los chicos jóvenes ofrecían clases de baile. Una de las señoras ofrecía clase de parqués. Entonces, incluso ahí todos los chicos dijeron, yo quiero aprender a jugar parqués. Entonces, fue muy interesante, pues, como esta actividad. El tema de la visibilización de las capacidades locales es muy importante porque activa el reconocerse a sí mismo dentro de un grupo, el sentimiento de identidad y también fortalece el tejido social, por lo cual junto a los participantes estuvimos conversando sobre las estrategias de comunicación. Este fue como uno de los volantes que empezaron a salir, donde decía, bueno, Regina, yo te ofrezco esto, ¿sabías que, cierto? O sea, es mi vecino, pero yo sé que él sabe hacer eso. Eso fue muy importante en ese proceso. Dentro de las situaciones peculiares, Marcela, Lady, Luisa, Michael, ¿cierto?, se encuentran en el rango de los 15 a los 17 años. Y ellos nunca se imaginaban que fueran útiles para personas mayores como Regina en un ámbito vital para ella. Pero resulta que Regina, a causa de un accidente que tuvo, quedó con algunas limitaciones físicas. Pero más allá de sus limitaciones físicas, quedó con un problema neurológico que la hizo dependiente de algunas pastillas que debía tomarse periódicamente para poder realizar sus actividades cotidianas sin perder la razón. Y que muchas veces, por ese mismo problema, olvidaba tomárselas. Entonces una cosa le desencadenaba a otra y ella afirmaba que si alguien le recordara tomarse esas pastillas, le quitaría un montón de problemas. En cambio, para estos chicos, para ellos,
no era dificultad porque ellos se mantenían en el celular y decían, ah, no, pues a mí me avisa el celular, yo la llamo y listo. Y eso ya me da una hora que yo puedo utilizar para adquirir otro servicio dentro del banco de tiempo. Entonces, fue muy interesante ver esa dinámica. Otro ejemplo, también más específico, fue con Luz Estela, que estaba más relacionada a esa feminización de la pobreza que nosotros, pues que les comenté ahorita y que tiene que ver también con el síndrome del cuidador. Y es que Luz Estela, pues toda su vida ha sido independiente, ha trabajado vendiendo cosas, tiene un negocio en este momento, o bueno, tenía un negocio en ese momento, pero ella decía que le iba a tocar dejar el negocio porque era la única persona que podía cuidar a su papá que había estado enfermo. Entonces, en cita médica y de cita médica, pues no podía manejar el negocio. Pero entonces aparece Regina y le dice, a mí me gusta hablar con la gente y yo ofrezco mi servicio de conversar. Hay gente que necesita conversar, pero no sabe con quién. Pero adicional, cuido personas mayores. Entonces, ese intercambio, esa relación de entender que el vecino me podía ayudar también a liberarme de eso y a no disminuir mis condiciones de vida, pero también apoyarme en otras actividades, fue también un plus que salió de esta actividad. Si bien el banco de tiempo era la estrategia, ¿cierto? El objetivo no era simplemente implementarlo, sino que sirviera como mediador, esta ruptura que teníamos acá de esos procesos bottom-up y top-down. Y la idea era que esta mediación del banco de tiempo se recogiera a través de una aplicación que generara unos datos, y esos datos y las dinámicas que se generaran a través de, pues, de todo el banco de tiempo, dieran pistas sobre todo ese capital local que existía y todas las potencialidades y los problemas locales, para que las políticas y los programas que llegaran de afuera o las mismas que surgieran de ellos estuvieran acorde a lo que sucedía en el territorio y se pudiera tener una, digamos, un diagnóstico más puntual de esas dinámicas locales. Sin embargo, como pasa en todos estos procesos cuando uno no es del territorio, pero si se da el tiempo de escucharlos y entenderlos, empieza a comprender muchas cosas, ¿cierto? En el proceso, pues empezamos a encontrar otras desarticulaciones en escalas diferentes a las que nosotros estábamos planteando. Entonces estaba el tema intermunicipal, con las empresas, con las corporaciones, con las organizaciones, pero también al interior de la comunidad, entre ellos mismos y los individuos. Entonces nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y por qué suceden estas cosas? ¿Cierto? Si cuando hablábamos con ellos, entonces habían unos líderes y nosotros veíamos que ellos estaban prestos a ser parte de estas dinámicas. Pero entonces las voces de los líderes también empiezan a hacernos un contrapunteo y empiezan a hablarnos en relación a temas de comunitarismo, individualismo y algunas pistas sobre desarrollo que nosotros no habíamos tenido en cuenta y que fueron tratados pues ya en la investigación. Entonces para eso les voy a mostrar un corto video. Si hay algún inconveniente y no se escucha, entonces me cuentan, por favor. Desde que no ha comenzado. Un segundo que no sé qué le pasó al video. Se los voy a poner entonces externo. Me ayudan muchas cosas para comprar lo que se necesita, cosas que a veces uno no tiene que estarle pidiendo al esposo y no es lo mismo, las tiene ahí, entonces es muy bueno. Y ahora ustedes no saben que lo más que hay ahora es interés. Por ejemplo, en la colaboración de un vecino con otro, de un amigo con otro, de
tiempo sin interés de nada y sin esperar de que también me lo hagan a mí. Muestra de talentos, para que los jóvenes y todos los que tienen talento mostraran sus cosas ahí, lo que era canto, teatro, baile, todo lo que es talento. Los unos quieren que el barrio prospere y los otros quieren que eso. Y ahí es donde nosotros nos comunicamos. Porque entonces hay a veces, entonces un barrio donde todo el mundo fuera comunitario, que todos trabajaran en comunidad. Habiendo cosas que puedan desarrollar los jóvenes, digamos, más que todo, entonces no tienen tiempo de estar por ahí en las esquinas y que haya violencia. Por eso uno busca como a sacarlos de allá. Que el barrio que más día más progrese, que sobresalga más en estudio, que sobresalga en trabajo, que sobresalga en comunidad. Hay un ambiente entre ellos, que sea mejor que otros, mejor. Que otros barrios. Hombre, que tan bueno ir aquí a Juan 23. Por el lado de encima vienen los edificios de Calazán. Ese es el desarrollo, pero se está viendo el desarrollo de allá para acá, no de aquí para allá. De esta cuadra, pequeña, hasta arriba, allá, hasta aquí, hasta con el metro. Que la van a comprar para una sola vez. Se la compramos por el metro. Ese es el desarrollo, pero de ellos, no de nosotros, porque a nosotros nos borran. Aquí no se hace nada. Aquí, a ver, ¿qué hacemos por aquí? ¿Que haya algo nuevo que se salga aquí? No. Porque como se ha hecho en el momento. Hay fábricas de correas como en otros lugares. Hay fábricas de arepas. ¿Ya? Sí se podría inventar algo, pero ya tenía que echar una cabeza que podía uno construir distinto a... Es como llegar a algo, pues como desarrollo del barrio, de la comunidad, cambiarle el ambiente, pero entonces sí hace más fácil como más interés de las personas como a traer cosas a la comunidad, porque hay muchas personas que buscan el interés propio, no de la comunidad. Kinetic buildings can reap. Amartya Sen también entonces nos hablaba que la pobreza conduce a una pérdida de talento intolerable. La pobreza no es solamente la falta de dinero, sino la incapacidad de desarrollar todo el potencial de la persona como ser humano. Cuando entonces nosotros llegamos a cuáles eran esos factores que afectan el capital social, el desarrollo social y la participación en el barrio de Juan 23 en Medellín, encontrábamos entonces las variables del individualismo, principalmente en el tema de la desconfianza, ¿cierto? Y esa era una de las variables de por qué no podíamos generar todavía el banco de tiempo, porque este tipo de actividades requieren un tema de confianza muy amplio, ¿cierto? O sea, yo no voy a dejar que alguien vaya a cuidar a mi hijo a la casa si yo no le tengo confianza. Entonces también el tema del nivel educativo, veíamos que marcaba mucho el tema de cuáles eran las probabilidades, pues las capacidades que ellos tenían para tomar decisiones. Muchos de ellos tenían nivel educativo bajo, la única persona que tenía tecnología, por ejemplo, era la que más capacidades o talentos podía ofrecer a los otros, o al menos en la actividad que hicimos salió así. Del diagnóstico del territorio, porque entonces encontrábamos que esos proyectos eran exógenos al territorio, habían unas soluciones que llegaban genéricas y en vez de aportar al desarrollo, pues destruían el capital social. También había un tema de estos territorios administrativos que no coincidían con los territorios cognitivos,
Cuando nosotros fuimos a Juan 23 inicialmente desde el mapa del territorio administrativo, pues dimos así, llegamos a Juan 23, pero resulta que es que Juan 23 eran 3 barrios, que en sus realidades cognitivas, entonces ahí era donde entendíamos por qué en esos últimos meses se habían dado los conflictos entre los combos de los diferentes barrios dentro de Juan 23, porque es que no era un barrio, eran 3 barrios. Entonces eso hacía que pues esas soluciones que llegaran, esos proyectos exógenos, pues no entendieran esas realidades locales. El otro tema era la desconexión entre las instituciones. Resulta que las instituciones pues tienen unos proyectos que se dan anuales, ¿cierto? Entonces se acaba el presupuesto, se empieza un proyecto nuevo y entran unas personas. Se acaba el presupuesto, hay otro proyecto para el año siguiente y entran otras personas. Entonces no había una continuidad de esos procesos y eso también generaba destrucción de capital social, porque mucha gente entonces decía, no, el próximo año vienen otra vez los de los niños, entonces ellos no pensaban como qué podían hacer para ellos generar nuevos desarrollos dentro de su territorio. Y la JAC tenía una historia de clientelismo, ¿cierto? Que es lo que conecta con estos valores que también vimos como problemas, ¿cierto? Que esa concepción de desarrollo económico hacía que el clientelismo y el asistencialismo y esa ostentación de poder, pues generara esa desconfianza también en la ciudadanía y generara ese tema de individualismo. Pero entonces al terminar, ese fue como la conclusión final de la tesis, también hicimos unas recomendaciones generales a cada uno de los actores. Pero entonces yo seguía con esa pregunta y era, ¿cómo construimos un proceso que articule a todos los actores en las diferentes escalas, pero al mismo tiempo nos permita co-crear el desarrollo local? Entonces, de esa exploración, de esas preguntas que surgieron a partir de esa tesis, entonces surge la idea, porque todavía está en conceptualización, ¿cierto?, de la plataforma Mi Barrio. Entonces volvemos y partimos de ese problema, de esa falta de desarticulación, y planteamos como que la solución entonces es una plataforma integradora. Entonces, la pregunta era también, ¿cómo construimos un proceso que articule a todos los actores en las diferentes escalas, nuevamente, recordemos, y que nos permita co-crear el desarrollo local? Entonces, una plataforma integradora fue la respuesta. Bueno, aquí recordemos un poco de Max Neff cuando nos decía, bueno, es que no existe la pobreza, sino las pobrezas. Entonces, nosotros estamos en un país pues que es tercermundista y que si bien tenemos una caracterización de pobres, digamos que todos tenemos ciertas pobrezas. Entonces esta frase la traje porque si bien aplica para esos territorios marginados, aplica en general para todos los territorios. Y él decía, y Banerjee y Duflo decían entonces que el campo de la política contra la pobreza está repleto de los desechos de milagros instantáneos que acabaron siendo poco milagrosos. Ahí pues podríamos hablar de los elefantes blancos, ¿cierto? O también de estos programas que llegan y no aportan, sino que destruyen el capital endógeno o capital social territorial. Entonces, para avanzar, debemos dejar detrás el hábito de reducir a los pobres a personajes de tira cómica y dedicar un tiempo a entender de verdad sus vidas en toda su complejidad y riqueza. En función de comenzar entonces a abordar esta complejidad, y entendiendo pues que nuestro fuerte como arquitectos y urbanistas es el diagnóstico territorial y que esta variable problema es uno de los principales, ¿cierto?, en la falta de pertinencia de los planes y proyectos en el territorio y por ende de la destrucción del capital social en los mismos, pues Mi Barrio se va a concentrar en poner a conversar esos territorios, ¿cierto?, los administrativos y los cognitivos de los cuales les hablaba ahorita, pero para esto se debe llegar a un consenso sobre cómo abordarlos. Entonces, lo primero fue intentar simplificar esas variables territoriales para poder entender cómo afrontar este reto. Para esto, entonces, tomé como base el esquema de la transdimensionalidad de la cultura de Jorge Blandón y Jairo Castrillón, donde plantean el ser humano en el centro y aparecen entonces esas necesidades axiológicas que plantea Max Neff, y alrededor las dimensiones territoriales que tienen que ver con la cultura. Perdón, las dimensiones culturales, porque ellos los plantean desde la cultura, pero ahí es donde entendemos la cultura pues como en toda su totalidad. Entonces aparece lo cultural, lo ético, lo estético, lo social, lo educativo, lo político, lo ambiental y lo económico. Y para poder abordar este problema, entonces yo lo enmarqué en un territorio. Entonces dije, listo, esta cultura, para poder hablar de desarrollo humano, de desarrollo territorial, vamos a localizarla. Entonces va a estar en un territorio. Pero entonces, ¿qué territorio sería este territorio? Valga la redundancia, barrial, municipal, departamental, regional, nacional, global, ¿cierto?
Y si es un territorio de estas escalas y vamos a recoger información en todas estas dimensiones, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esa información? Era la siguiente pregunta que surgía. Entonces empiezan a aparecer esas otras disciplinas que se unen a nosotros para entender estos territorios que son interdisciplinares, complejos, multiescalares, sistémicos, ¿cierto? Y aparece el Data Science como una herramienta para poder manipular esta información para la toma de decisiones informadas, porque realmente lo que estamos hablando en todo este tiempo es que necesitamos que tanto la municipalidad como las empresas, como las universidades, como las comunidades, pues tomen decisiones informadas, ¿cierto? Sobre datos, sobre información existente. Sin ser muy técnicos en el significado, sino partiendo de los términos básicos encontrados en Internet, entonces podemos hablar que la arquitectura y el urbanismo pues, se encargan de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿cierto? Y el Data Science se encarga de convertir esos datos brutos en información valiosa para resolver problemas. Entonces, donde se encuentran los dos es en este tema de solucionar problemas humanos. Entonces, son los satisfactores de los que hemos hablado todo este tiempo, lo que tenemos en común. Entonces, al entrar el Data Science, entonces ya no simplemente hablamos de la escala territorial, sino de la escala de información. Entonces aparece el tema de Big Data, Medium Data o Small Data, de acuerdo a la cantidad de datos que recopilemos en esos territorios. Pero entonces también, de acuerdo a esa dimensión, entonces vamos a tener una dimensión ambiental, una dimensión económica, una dimensión cultural, y cada una de esas dimensiones nos van a arrojar unos datos. La pregunta es, ¿esos datos van a ser estructurados o no estructurados? De los dos, ¿cierto? ¿Cómo organizamos esa información para poderla analizar? Pero adicionalmente, entonces, esta plataforma tiene que tener una capa superior, que es la de los actores, que es nuestro objetivo, ¿cierto? De esos actores que deseamos articular para esa transformación territorial, y los cuales van a ser los prosumidores de estos datos, los cuales entonces los categoricé en 5, ¿cierto? Comunidad, institucionalidad, academia, ONGs y privados. Adicionalmente, para esta construcción colectiva del territorio, entonces necesitamos tomar esos datos que vienen de diferentes canales y fuentes de información y convertirlos en insumos para la transformación territorial, y eso se hace a través de la ciencia de datos. Pero entonces esta propuesta plantea varios retos. ¿Cómo ordenar el crecimiento sin coartar las libertades y expresiones culturales, garantizando la autonomía y las dinámicas orgánicas de los territorios, lo que se habla de desarrollo humano local, ¿cierto? ¿Cómo garantizamos la participación activa de todos los actores? ¿Cómo integrar distintos canales y fuentes de información, tanto externos como internos, para la toma de decisiones? ¿Cómo proteger los datos y quién va a gestionar esa plataforma? Entonces, en esa búsqueda, que todavía estamos, ¿cierto? Empiezan a aparecer unas propuestas que surgen en paralelo y que están en este momento a nivel pues, global y mundial, y aparecen entonces las regiones que aprenden, las Smart Cities, las ciudades innovadoras, las Super Cities, las ciudades con alma, las Smart Cities, las de escala humana, entre otras. Pero entonces, la que más se aproxima a lo que busca mi barrio son los territorios inteligentes. Porque los territorios inteligentes buscan transformar, actualizar y adaptar esos territorios, pero no solo el territorio, ¿cierto?, sino las instituciones, pero además también las personas, a esas transformaciones no solo locales, sino mundiales actuales, o sea, esas tendencias que se están dando a nivel global, lo que veíamos, esos cambios que se dan en tendencia de desarrollo a nivel del mundo, de acuerdo a los fenómenos que van acomodando. Entonces decimos que un territorio inteligente es aquel espacio que es socialmente construido, ¿cierto? Cuando hablamos de espacio socialmente construido, nos referimos a ese lugar físico donde todos vivimos, pero que comienza a tener significado a partir de las vivencias, los recuerdos y todo ese conocimiento que se va acumulando a través de esos periodos históricos, de esos procesos históricos. Entonces dice que a partir de la inteligencia colectiva la vamos a ver como esa participación activa y articulada de todos los actores territoriales, ¿cierto? De lo que hablamos ahorita, en el diseño y la planificación de sus territorios. O sea que esa inteligencia colectiva diseña y gestiona un proyecto futuro en armonía con las personas, la naturaleza
y sus singularidades. Miren que acá volvemos a retomar todo el tema de desarrollo humano. Usando las ventajas de la tecnología para responder a sus propios desafíos. Entonces no es estancarse en el pasado, sino empezar a utilizar todas las herramientas que da la actualidad para para pensar en un futuro, pero esos futuros de manera colaborativa y compartida. Pero entonces, ¿qué implicaciones metodológicas tiene esto en la aproximación territorial para nosotros como arquitectos y como ciudadanos? Este formato lo generó el Semillero de Territorios Inteligentes de la Universidad de Antioquia. Ellos son un grupo pues, de sociólogos, la mayoría, pero ya hemos empezado a entrar otros actores. Y me pareció muy interesante porque normalmente nosotros como arquitectos, cuando hacemos todo el tema territorial, pues desde lo físico, entonces también hacemos el tema histórico y decimos que, bueno, lo social, entonces nos vamos a Medellín, ¿cómo vamos? Si vamos a hacer Medellín, o a todo el tema de índices de calidad de vida. Y cuando empezamos a cruzar las variables de los mapas, entonces simplemente llegamos a las potencialidades, situaciones, problema, y ¡pum!, nos vamos a la respuesta. Pero entonces ellos dicen que, hey, no, esperen, todavía no. Hay una complejidad y hay un tema sistémico donde esos problemas locales no son solo de estas comunidades, sino que también hay unas variables microterritoriales que son importantes atender y unas variables macroterritoriales también, que son esas tendencias o hacia dónde vamos para poder mirar entonces y generar entre todos cuál es ese horizonte de futuro compartido al cual queremos llegar con esa solución que nosotros queremos plantear. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, a veces llegamos entonces a un territorio y decimos, no, es que aquí lo que se da es el café, y todo el mundo entonces va a ser cafetero. Pero resulta que esas tendencias entonces tienen unas variables económicas que generan dificultades por el tema del cambio climático actual, una variable macroterritorial, ¿cierto? Entonces el cambio climático está impactando el café, entonces lo que necesitamos es diversificar ese tema en el territorio. Pero entonces, ¿hacia dónde los podemos diversificar? Entonces ahí podemos entrar en cuáles son esas tendencias que se están dando también en escala microterritorial de que ellos mismos están empezando a impulsar. Entonces miren que si nos quedamos simplemente en las potencialidades, situaciones, problemas, no vamos a entender ese territorio, muy posiblemente esa propuesta que nosotros hagamos cuando llegamos a los territorios no va a impactar positivamente el desarrollo, sino que lo va a estancar. Entonces es muy importante esto de las variables microterritoriales y macroterritoriales. Pero más importante entonces, perdón por las notas, más importante entonces es que a partir de esta lectura territorial que construyamos, ¿cierto?, en conjunto, generemos entre todos un horizonte de futuro compartido. Entonces es hacia dónde queremos ir. Entonces, si esto es lo que existe actualmente, estas son las potencialidades, las situaciones, problemas, estas son las variables microterritoriales, las macroterritoriales. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar con eso que nosotros vamos a hacer hoy? ¿Cierto? Y ese es en este momento, digamos, lo que se relaciona con eso de los satisfactores infinitos y las necesidades. Porque entonces decimos, bueno, si no llegamos al horizonte de futuro, la respuesta a las potencialidades y las situaciones del problema puede ser infinitas, ¿cierto? Que va a ser extremadamente subjetivas porque van a partir de dónde me paro yo para solucionar ese problema. Pero cuando ya existe un horizonte de futuro compartido, esos satisfactores se escalan a esas necesidades puntuales locales y que realmente van a impulsar ese desarrollo. Entonces, definir ese horizonte de futuro compartido y buscar lograrlo a través de nuestros proyectos como arquitectos, como urbanistas, es muy importante. Si, por ejemplo, en un territorio estamos diciendo, bueno, es que a nivel mundial, entonces estamos, no sé, están apuntándole al desarrollo sostenible. Entonces, o al desarrollo regenerativo, o algo así. Pero yo no entiendo esos conceptos, ni me interesan. Entonces, yo voy a plantear una estrategia donde el enfoque local va a ser con el uso de energías fósiles, por ejemplo. Eso no va a ayudar a ese territorio, sino que por lo contrario lo va a atrasar, y además de que va a tener unos impactos en diferentes dimensiones, como la ambiental, la ética, la estética, etcétera, que van a generar unos problemas locales. Entonces, el horizonte de futuro compartido está directamente relacionado a ese enfoque de desarrollo que nosotros queremos para nuestros territorios, pero que a partir de la inteligencia colectiva
¿cierto? De esos acuerdos que nosotros llegamos, se construye o se hace colaborativamente. Entonces, finalmente, quería llegar como a esta pregunta, que es, ¿cuál es el papel del arquitecto en la construcción social de los territorios inteligentes? Y para esto, pues quería traer a colación esta frase que me suena hace mucho tiempo, y es, nosotros construimos las ciudades y las ciudades nos construyen a nosotros. Muchas gracias. ¿Comentarios, preguntas? Muchas gracias, profe Gloria. Muy interesante. O sea, tienes ahí el link del Padlet, ¿cierto? Sí. Una de las preguntas sí que la puse yo, entonces voy a hacer así súper atravesada y me voy a adelantar. Y es, ¿cómo hacen dentro del proceso mismo del desarrollo de la investigación para seguir como firmes en que son arquitectos y la arquitectura se está permeando de otros saberes? En cambio, a veces pasa que uno pierde como el foco y entonces como que todo se transforma en que ya se fue por allá y entonces uno empieza a invadir como, digamos, el campo sociológico. Esta pregunta te la hago, voy a aclarar por qué, porque ahora te estaba contando que en los procesos de formación en investigación suele pasar, ¿cierto? Encontramos muchas veces esos otros elementos que complementan nuestro estudio como arquitectos y llega un momento donde de repente ya somos constructores o llega un momento donde somos todos sociólogos y es como, pero necesitamos estar como parados en un puntico donde nosotros entendemos desde dónde lo estamos manejando y empezar a nutrirnos de esos otros saberes. Entonces la pregunta va hacia eso, ¿cómo dentro del desarrollo pudieron tener esa conversación y ustedes mismos desde la arquitectura van incorporando ese saber y va apareciendo el proyecto de investigación? Bueno, pues, o sea, hay que plantearnos en un tema y es que la maestría era en procesos, ¿cierto? Procesos territoriales, procesos urbanos y procesos ambientales. Entonces, cuando hablamos de procesos urbanos y ambientales, cabe, y en el tema de desarrollo, pues caben todas las variables territoriales que tienen que ver con el ser humano. Nosotros desde el papel de arquitectos pues somos una piecita, pero esa piecita tiene un nivel de complejidad que depende de la escala que manejemos, es más amplia o más cerrada, ¿cierto? Y el proceso se puede manejar a corto, mediano o largo plazo. Entonces, si yo soy un arquitecto o un urbanista que simplemente llego con una solución y digo, ay, voy a hacer esto, soluciones exógenas, ¿cierto? Ah, voy a hacer esto y ya. Entonces yo dije que iba a hacer un montar porque ustedes tienen que cambiar su espacio público, ustedes mismos, entonces van a hacer un intercambio para que entre ustedes hagan jardinería, organicen andenes y no sé qué, ¿cierto? Exógeno. Pero cuando yo realmente, o sea, yo hago esa lectura externa, la puedo hacer, porque es que yo tengo que llegar con una apuesta hacia un territorio y también con un enfoque, por eso nuestro enfoque fue claro y era enfoque de desarrollo humano, porque si llegamos con un enfoque de desarrollo económico, pues la apuesta es diferente, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, vamos a llegar allá con un enfoque de desarrollo humano. Y en ese enfoque de desarrollo humano vamos a escuchar el capital endógeno y vamos a dejar capacidades instaladas en ese capital endógeno y adicional vamos a visibilizar esas capacidades. Entonces, si bien esta fase que nosotros hacemos todavía no se nos ve muy como arquitectos, es una fase inicial que permite posteriormente llegar con esos proyectos más acordes al territorio, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo les decía, no es una llegada, es un camino. Porque es que resulta que para nosotros hacer pertinentes nuestros proyectos a los territorios, primero tenemos que tener un buen diagnóstico. Y para poder tener un buen diagnóstico, pues tenemos que mirar diferentes herramientas y la calidad y la cantidad de información que recibamos, pues tenemos que aprender a sintetizarla. Por eso lo del proyecto Mi Barrio, ¿cierto? Pensando también en todos estos procesos universitarios, donde nosotros como arquitectos tenemos que llegar a definir cosas sin tener al sociólogo, ni tener al ambiental, ni tener al otro. Entonces el tema también era, bueno, ¿cómo hacemos para que esta plataforma recoja esta información? Y después, ¿cómo hacemos para que genere unos análisis? Entonces logremos llegar a unos horizontes compartidos donde ya todos sepamos para dónde vamos y podamos aportar desde nuestro conocimiento. Entonces, digamos que en este momento ni somos sociólogos, sí, ni somos sociólogos, ni somos arquitectos, ni somos urbanistas, simplemente somos unos técnicos que entendemos que hay unos procesos que se dan en los territorios y que a partir de esos procesos es que se debe impulsar el desarrollo territorial. Entonces, lo que queremos es hacer explícitas esas dinámicas y esas problemáticas, por eso al final, si van a la tesis,
se van a dar cuenta que entre las conclusiones hay unas recomendaciones para cada uno de los actores de cómo, desde su papel, ¿cierto?, puede empezar a aportar a impulsar ese desarrollo. No sé si te respondí. Sí, claro, perfectamente. Y eso también es algo muy importante, saber que las investigaciones siempre se van enlazando. Creo que eso es un tema muy recurrente en estos diálogos, y es que miramos cómo a partir de una pregunta, pues luego aparece otra, y luego otra, y luego otra, y entonces se va creciendo, y ahí es donde construimos entre todos a partir de esas formas de aproximarnos a, ¿cierto? Aproximarnos a unos fenómenos, hacernos preguntas, y esas etapas del diagnóstico que son tan importantes, porque vamos a veces muy acelerados. Vamos a hacer un hospital, listo, arranque. Y es como, no, a ver, espere un momento, ¿dónde está? ¿Cómo lo pongo? ¿Dónde me queda el sol? ¿Qué se siente estar enfermo? ¿Qué se siente ser un médico que no ha dormido en 3 días? Pues empezar también como a entender eso que dices tú, es estar ahí con una claridad en qué es lo que tengo y hacia dónde nos proyectamos, y que la arquitectura también en ese conjunto de saberes empiece a aportar a ese futuro, ¿cierto? A ese horizonte compartido de aprendizaje. Y ahí era donde hablábamos entonces lo que tú dices, el hospital. Entonces yo tengo que entender que a nivel macroterritorial, si bien la tecnología no ha llegado aquí, yo tengo que pensar ese, ¿y por qué no ha llegado? Yo la puedo traer, ¿cierto? Entonces, ¿qué miro que hay? ¿Qué es lo último en esa tecnología, por ejemplo? Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir ese hospital para poder tener cabida para esas variables tecnológicas que van a llegar? Si estamos hablando de cuarta revolución industrial, puede que en este momento no les llegue, pero es que entonces si pensamos en que ellos tienen que avanzar también en esas variables tecnológicas, pues yo tengo que permitir que la arquitectura sea receptora de esas nuevas tecnologías. Entonces, eso también es muy importante, y por eso las variables microterritoriales y macroterritoriales juegan ese partido tan importante también en la concepción de la pieza arquitectónica o de ese espacio público que va a participar. Por ejemplo, en el tema de desarrollo en el espacio público. Estamos hablando de un tema de datos también, y de que ya hay un tema de aplicaciones y que ya todos interactuamos, pues ya el espacio público tiene que hablar también de esa interacción y de cómo eso permite tomar esas decisiones más horizontales y a nosotros participar de la toma de decisiones a través de la interacción con la ciudad. Entonces, ¿cómo integramos nosotros como urbanistas o como arquitectos eso también a la ciudad? Justo se me ocurre algo ahora que lo mencionaste con estas relaciones horizontales, y es una de las cosas que mencionó el señor en el video. Él decía, es que es el desarrollo para ellos, pero no para nosotros. Y se pone uno siempre como en ese pensamiento de, pero es que la intervención, por ejemplo, la intervención urbana que busca el bien común, y entonces en ese bien común yo necesito poner transporte público que pase, que abastezca, pero entonces tengo que quitar, no sé, voy a decir 4 familias, siendo muy amables, pero para esas 4 familias no siempre van a decir, ah, no, es que claro, el bien común, sino no, me están pagando mal por mi casa y no sé qué, yo no me quiero ir, y por qué me tengo que quitar, y ahí empiezan un montón de cuestionamientos también, desde cómo nos vamos educando hacia esas realidades del desarrollo de los territorios, pero también desde contacto con la sociedad y con la comunidad. Y pues yo no sé, o sea, yo me quedo hasta ahí, creo que es una pregunta súper grande, y siempre ha sido como una preocupación constante que tenemos alrededor de eso, porque entonces, no, entonces somos los malos, pero no, somos los buenos, entonces no se puede poner como en esos límites, ¿no? Como en ese parangón. Lo que pasa es que el qué tan bueno y qué tan malo, ahí es donde vamos al tema de las decisiones informadas, ¿cierto? Si vos entendés el tema de la complejidad y lo sistémico, ¿cierto? De que eso que estás haciendo no solo afecta a esta comunidad, sino que va a afectar a otros, y entonces qué tan grande es esa afectación o qué tan grande es ese beneficio, y no simplemente sacas a esta comunidad, sino que realmente haces un proceso de transformación con ellos, donde les dices, es que esto va a ser importante, y a ustedes entonces los vamos a reubicar, porque te lo juro, o sea, en casi todos los asentamientos informales a los que yo he ido, o los barrios populares, el miedo más grande es la pérdida del tejido social, pero va también desde una variable económica, de que es que si les cambian el tejido social, ya ellos no son capaces de soportar esas otras dinámicas desde sus ingresos. Pero muchos de ellos lo que sí quieren es mejorar sus condiciones de vida. Entonces, si tú haces un proceso que en el camino se beneficien todos, o sea, aquí el secreto es la negociación, ¿cierto? Y cuando yo negocio, todos ceden, ¿cierto? No es como que, yo doy esto y ya, sino que yo tengo que entender qué quiere el otro. Venga, es que usted quiere plata, listo, usted quiere plata. Miremos cómo hacemos un proceso limpio, adecuado, donde su utilidad, dígame cuánto es su utilidad, de tanto. Eso también lo aprendí en el curso de gerencia integral de proyectos inmobiliarios,
Porque hay un tema ahí como de encontrones de que es que siempre dicen, no, es que la ciudad la construyen los inmobiliarios y ellos solo quieren plata. Venga, arquitecto, ¿qué procesos? O sea, ponga a ganarle plata al señor constructor construyendo buenas ciudades. O sea, es llegar a ese punto intermedio donde todos ganemos y todos logremos llegar a ese punto donde queremos llegar, pero que todos ganemos, ¿cierto? No solamente un lado. Que por eso es que esos procesos top-down y bottom-up siempre es como jalando cada uno para su lado. Entonces, lo que habla de construir horizontes compartidos es, venga, pongamos sobre la mesa, ¿cierto?, todas nuestras cartas e intenciones y miremos cómo todo esto se convierte en algo, o sea, qué se forma a través de estos intereses. Porque si bien este quiere ganar plata, puede que no, este sí tenga un interés de otro tipo. Entonces, bueno, pongamos a ganar plata de este, pero entonces yo saco eso que quiero de él, que es tener una vivienda digna, que es tener un espacio público construido adecuadamente, ¿cierto? Que es tener cerca un colegio, un hospital, etcétera, todas estas variables. Entonces se puede, sí se puede, pero hay que ver a todo el mundo como parte de la sociedad, no como el enemigo. Perfecto. Teníamos por acá otra pregunta y es, ¿cómo logran la primera aproximación a la comunidad para presentarles el proyecto y buscar su colaboración? Ese yo medio lo toqué, bueno, no, esa no se las presenté, esa la eliminé al final para hacer más corta la presentación. Pero básicamente, cuando nosotros llegamos al territorio también lo escogimos dentro de todas pues, esas variables territoriales que tenía, que eran, pues, de uno decía, bueno, este territorio va a tener todos los conflictos existentes y por haber, por el hecho de que era límite entre una zona urbano-rural, tenía una zona de expansión, pero además tenía una zona que no estaba definida. Adicionalmente uno veía la trama, la morfología, entonces identificaba que habían 3 morfologías diferentes y después vimos que sí, que eran parte de esos territorios cognitivos. Adicional, entonces teníamos una persona que era líder de allá de la comunidad. Entonces eso funciona a través, pues como cuando son líderes, cuando lideran procesos, pues este conoce a este, a este, y si logras llegar pues al líder que es animado y motiva a los otros y no sé qué, entonces él riega la ola y empieza a conversar con todos. Entonces, no fue un proceso de como un día llegamos y ya, fueron realmente 7 meses de ir y venir, donde nosotros hablábamos con actores externos, entonces hablamos con la municipalidad, empezamos a indagar sobre los programas que habían allá, porque nuestro planteamiento inicial eran las mujeres, por todo el tema de feminización de pobreza, y lo planteamos desde una mirada macro, ¿cierto?, donde era una tendencia mundial. Cuando llegamos allá ya nos dimos cuenta que si bien sí existía esa feminización, realmente había unas pobrezas generalizadas, tanto para hombres como mujeres. Pero inicialmente pues le preguntamos a la secretaría, venga, ¿ustedes qué están haciendo en emprendimiento? ¿Qué están haciendo en no sé qué? Nosotros habíamos planteado pues como unos recorridos que llamábamos recorridos seguros para las mujeres, donde era hacer pues una lectura territorial a partir de ellas y generar unas dinámicas, y resulta que eso ya existía y lo había hecho la municipalidad. Entonces, ese ir y venir, entonces fuimos allá, primero les preguntamos a todos, ellos nos dieron un líder, fuimos con el líder, le preguntamos, pues hablamos con él, validábamos la información que nos daba la alcaldía. Después salíamos y buscábamos nuevamente información con base en lo que él nos había dicho, encontrábamos otro actor, entonces íbamos al territorio y en eso estuvimos 7 meses. Al principio con actores individuales, después con grupos, porque estuvimos con el grupo juvenil, con un grupo de costureras, que fue súper interesante. Eran puras señoras mayores que nos decían un montón de cosas, y las más negativas del universo universal, ¿cierto? Nos decían como, no, ustedes que van a venir a hacer eso, y al final era como, bueno, pero suena interesante, pueden venir. Entonces, bueno, y ya después de ese ir y venir entre los actores afuera y adentro, pues esos 3 meses finales, cuando ya fuimos a implementar la estrategia, hicimos todos los talleres, fue que la tesis dio todo el vuelco de que era una intervención y se convirtió en un diagnóstico que nos tocó replantear en esos 3 meses para poder entregar. Entonces también hablábamos en la tesis, incluso dentro de las conclusiones, dice que tal vez, si ese proceso se continuara, sí se podría construir el banco de tiempo, pero que con las condiciones y los tiempos, otra vez, ¿cierto? Hablamos de procesos, entonces a veces el proceso también tiene que ver con cuánto tiempo tienes para intervenir. Pues no se puede, ¿cierto? Que hay que primero hacer otro tipo de intervenciones previas para poder que sea exitoso. Bueno, todo se puede. La palabra ahí es, ¿va a ser exitoso o no va a ser exitoso? ¿Va a mantenerse en el tiempo o va a ser simplemente algo que va a pasar temporalmente, ¿cierto? Entonces también es preguntarnos, bueno, yo quiero algo de forma experimental o quiero que permanezca en el territorio. Entonces a la pregunta fuimos y venimos muchas veces,
y un actor nos lleva a otro y así sucesivamente. Excelente, muchas gracias entonces por todo esto que nos compartes. Bueno, no tenemos otras preguntas, había sido un comentario que nos hacen por acá directamente en el chat, Juan Marcelo Ausoro Castaño. Voy a leer desde el Padlet, yo me lo llevé para el Padlet para que nos quede. Y dice, la transdisciplinariedad se construye a través de la construcción de conversación directa entre las diferentes disciplinas. La conversación se construye a partir de la unificación y construcción en común de conceptos, y los conceptos se unifican a partir de la interacción del hacer de las diferentes disciplinas en el campo. Muchas gracias por ese aporte y la claridad también que nos está dando. Profe Gloria, mil gracias por este espacio, por compartirnos tu proyecto, por compartirnos incluso esto del final tan tremendo que es como, claro, ya a lo último me toca volver también al planteamiento y eso es importante, ¿cierto? Los jóvenes que están empezando a investigar, que no tengan miedo, encontré algo en el camino y entonces eso me va a modificar un poco la pregunta, a veces incluso da el vuelco completo, encuentran lo que ya hicieron, lo que uno iba a hacer. Pero eso no debe ser algo de temor, antes al contrario, es donde estás encontrando la ruta por donde se va a poder aportar. Así que está muy bonito este proceso además y espero que me permitas esa expresión de bonito en el sentido de cómo logra también conectar y ayudar a la formación de comunidad, volvernos o entendernos en algo común que es tan necesario en nuestros territorios, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, además esa comunidad dentro de la diversidad de cada uno, ¿cierto? Porque somos cada vez más diversos y eso es muy importante, saber que el territorio precisamente se enriquece a partir de esto. Agradecerte nuevamente el tiempo, el espacio, a todos los que nos acompañaron en estos diálogos el día de hoy. Los siguientes diálogos serán ya en el rápido diseño, ahora sí, por allá en la semana de la facultad, esperamos que también nos acompañe, vamos a estar trabajando un tema muy interesante y que se va a permear dentro del ejercicio de rápido y quedan muy invitados. Recuerden que tenemos el canal de YouTube del Semillero AD, por si quieren ver algunas otras grabaciones de otros diálogos que hicimos antes, y luego esta también quedará pues allá depositada para que la puedan volver a consultar o compartir si ven que hay personas interesadas. Una feliz noche a todos. Muchas gracias a ustedes. Que descansen, chao. Hasta luego. Gracias, Laura. Gracias, buenas noches. Mateo, Carlos, Sara. Hasta luego, feliz noche.